¿Cómo fue el proceso de decirle a tus padres, con permiso, los quiero mucho, pero yo aquí no quiero vivir más? Bueno, el siguiente paso es salir de Guate, porque probablemente aquí en Guatemala no vas a encontrar las oportunidades que quisieras, a pesar de que yo me sentía relativamente cómoda con el nivel de coreano con el que salí en el año de idioma. Para movilizarme en el día a día era muy diferente a lo que necesitaba para moverme en el ámbito académico. Mi idea era tratar de absorber todo lo posible de herramientas que, aunque no fueran a ser aplicadas a los mismos cultivos, mismas enfermedades y demás, igual pudieran ser aplicadas aquí en Guate, ¿no? Llega algún punto donde uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no tirar la toalla? Y hay un vuelo de 15 horas de México para Corea. A la mitad de ese vuelo fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo? Tenía esa presión encima, no solo la de tengo que cumplir con lo que ellos esperan, sino que tengo que ser la mejor versión de mí posible. Me fueron poniendo más trabajo y el hecho de tener más trabajo, más responsabilidades implicaba más presión. Y sentí en algún punto que si seguía en ese camino me iba a romper. Aún así, yo creo que uno pase por experiencias buenas o malas, de todo se puede aprender. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Hola, hola, Dayan. Qué gusto tenerte por acá. Bienvenida. Hola Esteban, mucho gusto. Qué alegre estar aquí contigo esta ocasión. Buenísimo, buenísimo. Y contanos, ¿en qué parte del mundo estás el día de hoy? Actualmente estoy en Guatemala. En la bella ciudad de Guatemala. O en Guatemala, no Sí, dijiste exactamente en dónde. no dije en la ciudad de Guatemala porque estoy un poquito a las afueras, pero estoy cerca de Guate. Cerca de Guate. Bello lugar, bello lugar. Y contanos, ¿qué estudiaste en tu pregrado? Fíjate que yo estudié una licenciatura en bioquímica y microbiología. ¿Te recordás en qué momento empieza a nacer en ti la idea de querer estudiar algo en el extranjero o de estudiar una maestría? Empecemos por ahí. Fíjate que realmente no logro como que poner en el calendario, en el cronograma, un punto en el que decidiera estudiar una maestría. Yo creo que solo era una idea que teníamos muchos de quisiera estudiar fuera. Por la universidad en la que estudié, yo estudié en la Universidad del Valle de Guatemala, que como que es algo que nos dicen muy frecuentemente, el salir a estudiar una maestría afuera, el aplicar a becas, programas, o sea, terminar la licenciatura, andate a estudiar la maestría, el doctorado, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ala, no. O sea, Espérate, había mucha dame así influencia. como, ujú. No hay problema. O sea, había mucha influencia de tu entorno y de tu medio en el que estabas estudiando, donde te estaban incitando, bueno, lo siguiente paso es irse al extranjero. Sí, era algo como bien normalizado, digamos, el pensar en, bueno, el siguiente paso es salir de Guate, porque probablemente aquí en Guatemala no vas a encontrar las oportunidades que quisieras, especialmente cuando se trata de una carrera científica o si quisieras hacer investigación. Siempre era como la idea de hay que salir, hay que ver qué hay afuera, allá afuera pues hay los recursos, están las oportunidades, etcétera. Pero para mí como que no hubo un punto en específico que dijera quiero ir a estudiar una maestría, sino que solo era algo como que veía yo como normal. Entonces sabía yo que quería irme fuera, primero para explorar otros países, Ajá. pues segundo obviamente para continuar mis estudios, pero no estaba segura realmente como a dónde ni qué quería seguir estudiando, entonces no fue algo que tomé a la carrera. No me fui a estudiar mi maestría fuera inmediatamente después de terminar mi pregrado, así que me tomé mi tiempo con esa decisión y pues eventualmente sí, ya me fui a estudiar una maestría unos 2, 3 años después de terminar, de cerrar pensum. Interesante, interesante. Para los que no saben o no conocen, cuéntanos un poquitito más. ¿Existían opciones y oportunidades de maestría en tu carrera en Guatemala o eso no existe? Sí existen y Ujú. creo que ahora existen más que las que existían antes. Existen maestrías ahora, por ejemplo, en el área que a mí que llama la atención, que es control biológico de plagas. Tengo entendido que existen maestrías en eso ahora, existen maestrías enfocadas al área de salud, al área de agricultura, o sea, sí hay varias opciones aquí en Guatemala. Em, y la verdad es que ahora hasta se me antoja a veces, es como, ¿será que me meto a una de estas? Pero en su momento, cuando tú saliste de la universidad o cuando estabas transitando los últimos años de tu pregrado,
¿Esas opciones estaban o esas no existían? Fíjate que muy probablemente existían, pero la verdad es que yo había llegado a un punto ya en el que sí quería salir. O sea, sí era así como quiero ver qué hay más allá de lo que ya conozco. Ya estaba un poco muy metida tal vez en la rutina de ir al trabajo, trabajar, regresarme, el tráfico de la ciudad, como que lo mismo de siempre y sí tenía mucho la curiosidad de conocer otros lugares y qué mejor que vivir en ese otro país y estudiar al mismo tiempo. Entonces, Respirar otros aires, ver otras culturas, conocer otros sabores, otros colores, otros olores, tantas cosas por explorar, ¿no? Así que contanos un poquitito más, porque me imagino que cuando uno empieza a investigar, bueno, qué opciones tengo, en qué quiero, ¿cómo fue tu proceso? Es decir, ¿tú escogiste el programa primero o escogiste primero el país? ¿Qué? Porque a veces viene eso, fíjate. ¿qué es el huevo y la gallina? ¿Cómo se escoge a dónde ir, no? Ajá, sí, yo creo que cada quien tiene su forma de escoger a dónde irse y qué estudiar y no hay ninguna respuesta correcta con respecto a eso. A la larga uno está haciendo su propio camino. En mi caso fue curioso porque empezó por el país, Ujú. empezó, como te dije, ¿verdad? Yo tenía la idea de que me quería ir a estudiar fuera, no sabía a dónde, no sabía qué. Entonces, pero sabía que eso iba a resolverse eventualmente. Tenía una amiga en la universidad, Andrea Cuadra, por si estás escuchando esto, Andrea. Ella fue la que me presentó la idea de Asia. Ella era así como, le gustaba mucho la cultura japonesa, eventualmente también la cultura coreana, y era así como Japón, Corea, Japón, Corea, Japón, Corea. Y yo de, nunca me voy a ir a Asia. Solo no creo que Asia sea para mí. O sea, realmente qué alegre por ti, pero no gracias, ¿verdad? Pero ella me dejó como esa espinita y pasó el tiempo, como te digo, ¿verdad? Yo no tenía un país fijo, sabía que quería Europa o algún otro lugar. Estados Unidos nunca me llamó la atención, honestamente. Y eventualmente empecé yo, como te decía, estaba un poquito muy metida en la rutina y dije, bueno, quiero aprender algo nuevo, aprendamos un idioma. Entonces empecé a tratar de aprender francés, a tratar de aprender italiano, todo por mi cuenta, ¿verdad? Y realmente ninguno de los dos pegó, así como que no fui muy constante con ninguno, pero por azares del destino, honestamente no recuerdo qué fue lo que pasó, pero me topé con cómo era el idioma coreano. Entonces fue así como, ajá, esto se ve interesante, se ve como un reto. Me llamó mucho la atención y entonces eventualmente empecé a buscar más acerca de Corea y como ya tenía esa espinita que me habían dicho, ¿verdad? De Corea y de Asia en general. Empecé a ver videos de YouTube de la cultura coreana, del idioma, de todo esto. No empezó contrario a tal vez lo que la gente pueda creer, que empieza con los K-dramas y con la música coreana y demás, con toda la industria del entretenimiento. Realmente no empezó ahí, sino que empezó por un genuino interés en la cultura, en el idioma. Entonces empecé a aprender coreano por mi cuenta y entonces a este punto no había decidido me quiero ir a Corea, sino que solo era un interés de me llama la atención este país. Entonces era tanta mi obsesión en ese, en ese momento con Corea que yo le hablaba de Corea a todo el mundo. Era esta mi amiga que me habló inicialmente de Japón y de Corea, pues ahora era yo. Y una vez en el trabajo me hicieron el comentario de, mira, salió la oportunidad, publicaron una oportunidad para una beca en Corea y la única persona que se me ocurre que podría querer ir a vivirse a Corea sos tú. Entonces, como que eso encendió una chispita y fue así como, ja, o sea, podría irme a estudiar algo que me llame la atención a este país que me llama tanto la atención también. Entonces, qué mejor que mezclar ambas cosas. Pues entonces probé a aplicar a este programa. Tenía como una semana para juntar todos los papeles para poder aplicar a eso y no salió, pero me dieron buena retroalimentación. Y creo que una de las cosas que pasa mucho cuando uno decide aplicar al extranjero es que no lo hace por miedo. Es como tal vez no tengo lo que se necesita, no, me van a decir que no. Y realmente sí es un proceso complicado, uno le invierte mucho tiempo, le invierte dinero y sí es como hasta cierto punto desgastante, pero sí se puede. Entonces es algo que con ese primer no y con esa retroalimentación fue así como, ok, ¿no? Probemos otra vez. Y con esta misma amiga que les mencioné, probamos aplicar a una beca del gobierno coreano juntas. Ese fue el empujoncito que las dos necesitábamos, así como vamos a hacerlo juntas y a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, cuando ya estaba la idea de Corea, fue cuando me empecé a sumergir un poquito más en qué podría estudiar ahí, ¿verdad? Ujú, Realmente no apliqué a la beca, a la esta del gobierno coreano, hasta encontrar un programa que sí se alineara con algo que yo quería. ujú. Eh,
O sea Ajá, que entonces primero primero vino fue el país y primero vino luego, el país en tu caso, ajá, entonces primero vino el país y después vino el programa, ¿no? Y cualquiera se podría empezar a pensar, bueno, pero Estados Unidos, bueno, tenías tus pensamientos, no estabas muy atraída hacia eso, el continente europeo tenía su encanto, pero el idioma, bueno, el italiano y el francés te habían sido esquivos, no eran lo suficientemente exóticos y atractivos, no hubo seducción, no había química, entonces de alguna forma aparece el coreano y te empieza a seducir y ahí es donde decimos, ajá, esta podría ser una opción interesante, aparece justamente. esta opción, nos rechaza Corea en el primer intento, entonces dice, bueno, o sea, pero como que como que se quedó algo ahí, porque muchos dirían, bueno, ya probé, ya intenté, no se pudo, pero como que la atracción era fuerte que te incitó y te invitó a volverlo a intentar, ¿no? Sí, la verdad es que, y también el programa en el que apliqué inicialmente, como fue algo tan rápido, fue así como, bueno, tengo una semana para juntar todo. Era un programa que definitivamente me llamaba la atención, pero no era algo que pudiera aplicar al campo en el que estaba en ese momento y en el que sigo estando. Entonces ya cuando apliqué la segunda vez a esta beca del gobierno coreano, fue así como, ok, aquí sí ya me voy a alinear un poquito más a lo que me ha gustado todo este tiempo y a lo que quisiera hacer en el futuro. ¿Y qué era en ese momento? ¿Qué era lo que te gustaba y qué era lo que te atraía en cuanto a programas o disciplinas? Fíjate que, bueno, la carrera de bioquímica y microbiología realmente te da muchas herramientas para poder aplicarlas en cualquier área que uno quiera. Y yo creo que muchas carreras en STEM hacen eso, pero para mí siempre fue de particular interés todas las áreas que tuvieran que ver con plantas y microbiología específicamente. Entonces, yo siempre digo que estudié bioquímica y microbiología, pero me considero un poquito más microbióloga que bioquímica. Entonces, en algún punto creo que fue como en tercer o cuarto año de la universidad me llamó la atención el área de control biológico y manejo integrado de plagas. Entonces es como no usar solamente control químico y productos químicos para controlar enfermedades y plagas en las plantas, sino también aprovechar las soluciones que nos da la naturaleza, ¿verdad? Usar Ujú. pues microorganismos, artrópodos, control cultural y todas estas cosas que pues en su conjunto hacen el manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces esa era el área en la que estaba interesada. Cuando apliqué a la beca, yo ya llevaba un par de años trabajando en ese sector y entonces me llamaba la atención un programa relacionado a eso, ya sea enfermedades en plantas o control de enfermedades. Y pues esas eran las opciones que me puse a buscar. ¿Y en eso era relacionado a lo que aplicaste la primera vez que nos rechazaron? No, para nada. Pero esa primera vez lo que me llamó la atención es que trabajaban con un modelo con el que yo había trabajado antes que se llama Drosophila melanogaster, que es la mosquita de la fruta, la que vemos si dejamos unos bananos ahí unos días y aparecen un montón de mosquitos. Esas mosquitas son con las que iba a trabajar en esa primera oportunidad, que a mí me encantaba trabajar con esas. Durante la universidad tuvimos la oportunidad de, en un laboratorio de genética, trabajar con ellas. Y después de ese laboratorio en el que fui estudiante, continué siendo auxiliar de ese curso por un par de años más. Entonces realmente estaba como trabajando con estas mosquitas y me gustaba mucho la idea de poder seguir trabajando con ellas. Y era algo aplicado a cáncer, si no mal recuerdo. Entonces, pero ese fue como el gancho inicial, las mosquitas, en esa primera oportunidad. Ajá, y te metes entonces a esa aplicación que lamentablemente no se da, te dieron retroalimentación de qué fue lo que sucedió o qué era lo que podías mejorar en tu perfil para poder tener otra oportunidad o... Sí, la ventaja de ese entonces fue que el contacto era alguien de Guatemala. Entonces, pues esta persona me dijo, mira, tu perfil está súper, tenés como todas estas cosas que sí buscamos, pero te hace falta el examen de inglés. Ah, Entonces, yo aprendí a hablar inglés desde chiquita porque mi mamá es maestra de inglés, pero nunca me había hecho un TOEFL, un IELTS o cualquiera de ah, estos exámenes, ¿verdad? Entonces no tenía como un documento que dijera, sí sabe inglés. Entonces, cuando me dieron esa retroalimentación, fue así como, ok, lo primero que tengo que hacer es sacar ese examen de inglés. Me va a servir independientemente del país al que quiera aplicar. Realmente el inglés sí lo vi como algo que me podía abrir puertas en ese entonces. Entonces, y sigo viéndolo de esa forma. ujú. Entonces empezamos y decidimos estudiar. Me imagino que no era un requisito oficial o indispensable y por eso fue que llenaste la aplicación sin el documento en su momento. Fíjate que sí era un requisito y yo lo que mandé fue el resultado de un examen de inglés que no era de los oficiales. O sea, pues así como, miren, no tengo el TOEFL, pero aquí está este examen de inglés que es como semi
oficial, nadie lo conoce, pero aquí está. Ajá, y a los coreanitos no les pareció lo que No, sí, aparentemente fue así como, no, no, gracias. Entonces, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo. ¿Y esto que estábamos aplicando era directamente en la universidad cuando dices es el gobierno o era un programa No, de una esta beca? primera oportunidad era a una universidad en específico. Ahora, la beca del gobierno de Corea, hay diferentes formas para aplicar a ella, a través de universidades coreanas específicamente o a través de la Embajada de Corea en el país de residencia, en este caso de la Embajada de Corea en Guatemala. Entonces, para los guatemaltecos, la única ruta o vía que estaba disponible para aplicar a la beca del gobierno coreano en ese entonces, ahorita no estoy segura cómo será, era la ruta de la embajada. Pues, es decir, no podíamos aplicar directamente a universidades coreanas, ¿verdad? Entonces, lo que tiene la vía de la embajada es que uno puede escoger tres universidades para aplicar. Entonces, primero tienen que pasar el filtro de la embajada y luego la embajada ya envía todos tus papeles a las universidades que escogiste y si alguna de esas te acepta y la embajada ya te dio el sí, entonces ya te vas a Corea. Increíble, o sea que hay que hacerlo, ¿cómo decirlo? Cuando estás aplicando a esa beca de la embajada, tenés que tener ya en mente, quiero irme a estas universidades. O sea que eso, porque a veces uno lo piensa, bueno, primero aplico a la universidad y después empiezo a ver el financiamiento, pero en este caso era como al revés, ¿no? O sea, o en conjunto. Estamos aplicando el financiamiento y de la mano tengo que saber ya, quiero estos programas, quiero estas universidades. Y en un Sí, país tan extraño como Corea, porque no es que, al menos en las latitudes de las que yo vengo, no recuerdo haber conocido. Si me pones el, bueno, ¿qué universidades hay en Corea? No las tengo en mente, pero quizá nos puedes educar un poco aquí, un consejo para alguien que esté empezando a ser seducido por el continente asiático, por Corea. ¿Cómo empieza uno a buscar o hacer ese filtro de universidades y programas? En tu caso ya era bastante claro. ujú, Bueno, quiero estas especializaciones, quiero estas ujú. áreas, mis plantas, control biológico de plagas, esto y lo otro. Pero, ¿cómo empiezo a buscar qué universidades tienen esto, no? Mira, en el caso específico de la beca del gobierno coreano, ellos te dan como la lista, el listado de universidades que hay en las que se puede aplicar a través de ese programa, a través de esa beca. Entonces, es un listado enorme, o sea, es enorme, enorme, enorme. Y hay de todo tipo de universidades, desde las top rankeadas en Corea, que serían así como la Universidad de Seúl, la Universidad Nacional de Corea o la Universidad de Yonsei, que esas son como las tres más conocidas, hasta todas las universidades regionales y demás, ¿verdad? Entonces, primero fue de revisar ese gran listado, ver qué programas tenían, ir descartando los que no tenían nada que ver con ciencia, porque obviamente entre tantas universidades, pues cada quien tiene su especialización también, ¿verdad? Entonces, era de ir descartando esas que no fueran tan enfocadas al área que a mí me gustaba, si eran enfocadas a agricultura, mejor. Y así fue como me fui y yendo a través de ese primer listado, luego buscando todas estas universidades en Internet. Ahora, como decías, ¿verdad? Un país tan exótico y tan diferente a lo que usualmente conocemos, costaba mucho navegar las páginas web de las universidades. Entonces, creo que para mí ese también fue otro filtro, el qué tan amigable es esta página web para mí. Puedo encontrar algo que esté en inglés, no puedo encontrar algo que esté en inglés, no sé, tiene la información que realmente busco o no, y entonces si no, pues ni siquiera era una opción, porque implicaba que podían haber más complicaciones, ¿verdad? Al después buscar cierto tipo de información o algo por el estilo. ¿Recuerdas más o menos Entonces, cuántas universidades había o qué tan grande era el listado? Estamos hablando de 20, 50, 100. ¿Cuántas universidades aprox? si me das chance, lo googleo, porque no me recuerdo. No A te ver, preocupes, solo para tener una idea, ¿no? fíjate que De qué tan estaba laborioso era en, el proceso. sí fue un montón, no recuerdo. Ah, bueno, dato curioso de mi persona, soy muy mala para los números, para las fechas. O sea, si me preguntas, una vez una mi amiga me preguntó, ¿cuánto te costó este trámite y en cuánto tiempo te dieron tal papel? No sé. O sea, solo a mí se me mezclan muchos esos números. Entonces, cantidad de universidades no me recuerdo, probablemente más de 50, si no es que hasta los 100, pero no me crean, honestamente. Ahí te paso el dato cuando lo vuelvas. Indistintamente de todas esas, ya sean 20, 50 o 100, o sea, había que escoger tres. Y escogiste tres Sí, en base a, como mencionaste, qué tan amigables eran con el idioma, si había información en inglés, obviamente que existiera el sí. programa y que estuvieran algún ranking específico. Pero ¿eran solo tres las que había o cuántas Fíjate que encontraste realmente en tu filtrado? Realmente, a ver, como que eso que les contaba, que te contaba de la página web era uno, pero si no encontraba la información también escribía, ¿verdad? Así como, miren, estoy interesada en tal programa, me podría dar más información. Todos los correos que no se respondieron, descartadas como Ujú. opción.
Al final, honestamente, tenía solo dos opciones que yo estaba así como, esto sí me llama la atención. La tercera fue así como un comodín, no estaba tan segura, pero dije, bueno, si es esto, realmente tampoco me molestaría, pero las primeras dos eran las que más me llamaban la atención, que eran programas muy similares, que tenían pues su parte de fitopatología, de enfermedades en plantas, y también cursos que eran así como cuarentena vegetal, control de enfermedades, microbiología aplicada y cosas por el estilo, que era lo que me llamaba la atención. Ujú. Entonces realmente eran dos. Al final de ese gran listado eran dos. ¿Y llenas tu aplicación para la embajada con esos dos Con las candidatos o tres. con el tres que iba el comodín, pero tú ibas Sí, decidida por uno de esos dos? ¿Eran bastante sí. similares o había una diferencia sustancial entre una No, y la otra? eran, fíjate que yo siento que sí son bastante diferentes, porque uno era de esas top tres que te contaba que era la Universidad de Corea y la otra era una universidad muchísimo menos conocida, más regional se podría decir, que era la Universidad Nacional de Kyungpook de Corea. Ujú. Em, pero la verdad es que esta última, la Universidad Nacional de Kyungpook, fue mi primera opción. A pesar de que la Universidad de Corea, Korea University fuera el top del top, creo que me dejé llevar mucho por el trato que recibí, digamos, con toda la comunicación escrita o virtual que tuve con las personas con las que estuve averiguando más acerca de los programas y demás. Entonces, aparte, sé que Corea es un país muy competitivo y sabía lo que implicaba meterme a una universidad de las top. Entonces, no sé, como que le estaba tratando de ir un poquito a eso por mi paz mental. Entonces, por eso me incliné más hacia la otra, aunque me Y para aceptaron los que en no ambas. conocen, te Sí. aceptaron en ambas, y eso es fabuloso, y eso es fabuloso. Y para los que no saben, cuando te refieres a ese nivel de competitividad, Ujú. mucha competición, querías alejarte de eso, elabora un poquito más para alguien que esté considerando el Asia y que no tenga conocimiento de a qué te estás refiriendo. Mm, digamos, no puedo hablar por todo Asia, pero puedo hablar de lo que vi en Corea y de lo que sé de Corea, que es que invierten mucho tiempo en el estudio desde chiquitos. Entonces, desde chiquitos están estudiando en un horario escolar. Después del colegio, de la escuela, tienen una academia en las tardes hasta las noches, en donde siguen estudiando. Como que no los empujan, no es la palabra empujar, como que tratan de promover mucho las actividades extracurriculares en los niños y en los adolescentes. Entonces es gente que hace deportes, que toca instrumentos, que baila, que canta y aparte estudia todo el día, todos los días, ¿verdad? Entonces, y eso es desde que son chiquitos hasta que están en la universidad, porque el objetivo de estudiar tanto cuando están chiquitos es entrar a una buena universidad y entrar a una buena universidad implica también ser del top para poder tener un buen trabajo. Y entonces en el trabajo igual es como trabajar todo el tiempo para tener un buen salario y para que te vean bien. Entonces es como que es este constante, sí, Una presión es una constante presión muy, muy para tener un fuerte. cierto nivel de desempeño que a veces se cuestiona a uno qué tanto estás balanceando y disfrutando tu vida, si no es que realmente estás siendo empujado a hacer algo que quizás no quieras. O sea, que conocías o sabías ya un poco de este elemento que te llevó de cierta forma a tomar una decisión a no irte a la universidad más competitiva, a pesar de haber sido aceptada en ella. A pesar de que cuando me llegó ese correo de que me habían aceptado, dije yo, ¿será? Pero no, sí creo que era algo que a pesar de que sabía que no me podía escapar de eso, porque pues estaba escogiendo irme a Corea, que es un país que es así, sí traté de minimizarlo lo más posible desde el inicio, escogiendo una universidad que también se adecuaba a lo que yo buscaba, que tenía como la suficiente comunicación conmigo como estudiante extranjera y que pues a mi parecer no iba a ser tanta presión, no iba a ser tanta competencia. Eh, entonces, como Se resguardar, iba a sí. disfrutar más la experiencia y luego de que ya nos habías contado, porque si tratamos de indagar un poco más, bueno, de todos los países del mundo, ¿por qué Corea? Pues ya contestaste, había esa seducción, era lo suficientemente exótico, te atraía, querías, y me imagino que querías disfrutar la experiencia y enriquecer el recorrido de la manera de lo posible, ¿no? Y para los que a veces se preguntan, pero bueno, Corea está tan lejos, esto seguramente cuesta un ojo de la cara, eso es carísimo, esto y lo otro, seguramente, bueno, Dayan tenía todos los recursos del mundo a su Mm. disposición y podía escoger cualquier país y por eso es que se podía dar el lujo de incluso decir no Europa, sino me voy al Asia, que posiblemente es más caro que ir a Europa. Pero bueno, cuéntanos, o sea, ¿era así tu circunstancia? ¿Podías No, escoger a cualquier lugar del mundo? ¿Tenías un costal de oro ahí para decir, bueno, aunque no me acepte la mejor, yo voy para la que me trate mejor, no la que me cueste más caro, ¿no? no, no. Para darte la respuesta corta, no, para nada. Realmente, si estudié en la Universidad del Valle, que es una universidad privada en Guatemala, lo hice gracias al trabajo
incansable de mis papás, en parte, y en parte a que tuve ayuda financiera de la universidad, estuve becada y luego, y también tuve un cierto porcentaje de crédito universitario que implica que yo lo tengo que pagar después de graduarme, razón por la cual también empecé a trabajar después de graduarme de la licenciatura porque tenía que pagar ese crédito. Entonces, no, para nada, no tenía un costal de oro, nunca llegué al final del arco iris con la olla de oro ahí. Entonces, por eso es que busqué becas, ¿no? Sentí que la oportunidad que tenía para buscar, para estudiar en el extranjero era a través de una beca. Y esta beca específicamente a la que apliqué, yo no fui de las personas que aplican a varias becas al mismo tiempo. Yo sí me fui así como, bueno, una primero, si esto no sale, después veo qué viene después. Esta beca del gobierno coreano o GKS, si la buscan, te cubre 3 años, un año de idioma completo, porque obviamente, ¿verdad? Coreano es otro mundo. Entonces es un año intensivo de idioma. Te cubre los 2 años de la maestría. Aparte te dan un estipendio mensual durante esos 3 años. Te cubren los boletos para llegar allá y te cubren los boletos para regresar a tu país. Entonces realmente no me tuve que preocupar por nada en ese sentido. Si alcanzaba o no ese dinero es cuestión del estilo de vida de cada quien. En mi caso yo creo que estuvo así, pero justito, justito, porque como habíamos platicado, ¿no? También quería conocer el país y pasear y demás, no solo ir a estudiar. Entonces, sí, fue a través de ayuda financiera que pude sacar mis estudios. Que se logró esta experiencia. Y bueno, y cuando nos describes lo que cubre, o sea, básicamente era una beca completa, ¿no? Es decir, estas son las becas más atractivas en el sentido de que, bueno, como bien dices, no hay que preocuparse mucho de dónde voy a sacar para pagar la matrícula, de qué voy a comer, de qué voy a vivir, de qué voy a hacer estas cosas, fantástico. Pero el reto con estas becas es, hay dos retos normalmente. Uno, que he visto es, bueno, son bastante competitivas, porque como te lo cubren todo de un solo, o sea, hay muchos aplicantes. ¿Cómo era la experiencia en este caso? Cuando viste, había muchos aplicantes, o por ser Corea y ser Guatemala, pues casi nadie aplicaba, o cuál fue tu experiencia ahí? Fíjate que honestamente estas son las fechas en las que quisiera saber cuánta gente realmente aplica. Yo imagino que la cantidad de personas que aplican a Corea conforme pasan los años ha ido en aumento porque hemos visto cómo Corea se ha vuelto más popular, ¿no? Curiosamente, y creo que es algo que no he mencionado hasta el momento, yo apliqué para irme a Corea en el 2020. Por si no nos recordamos, había algo muy particular que estaba pasando en el 2020, que es que pues estábamos a media pandemia, estaba empezando la pandemia, entonces la idea de irse a Asia cuando estaba empezando todo lo del COVID, creo que no era muy atractiva para muchas personas, o al menos esa es mi percepción. No sé hasta la fecha, como te digo, cuántas personas aplicaron en ese entonces, pero lo que sí sé es que solo habían 12 espacios para Guatemala y lo que sabía era que habían 2 espacios al año para guatemaltecos para esta beca en específico. Según lo que había visto en resultados de seleccionados en años anteriores, usualmente solo había uno, 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 uno. En mi año nos fuimos dos y luego no sé cuántos se habrán ido, creo que entre uno y dos ha variado, pero siempre han sido muy poquitos espacios, ¿verdad? Y sí, yo creo que ha aumentado en popularidad, especialmente tomando en cuenta todo lo que cubre, ¿verdad? Ajá. Exactamente. ¿Y algún elemento clave ahí que valga la pena rescatar en tu opinión, además de satisfacer los requisitos para poder ser galardonado con una de estas becas que cubren todo del gobierno? En mi opinión, creo que yo mientras estaba armando mi aplicación, aparte de todos los requisitos como académicos o de idioma, que por ejemplo el inglés realmente no era un requisito, pero sí era un plus al momento de aplicar, te pedían como muchas becas hacer ensayos, ¿no? Entonces ensayos de qué quiero, por qué quiero irme a Corea, qué quiero estudiar ahí, qué me veo haciendo en el futuro. Y yo recuerdo que mientras estaba haciendo la aplicación, sentí hasta cierto punto que era muy redundante. O sea, decía así como siempre lo mismo, pero es porque realmente era lo que quería, ¿no? O sea, yo estaba 100% segura de por qué quería ir a estudiar lo que quería ir a estudiar, por qué me quería ir a Corea. Entonces, sentía que a cada ratito estaba diciendo lo mismo, incluso a través de la embajada uno pasa por el filtro de una entrevista con la embajada, entonces también sentía que decía lo mismo una y otra vez, pero eso es algo que les interesa mucho, que estés segura de por qué quieres esta oportunidad, qué es lo que va a traer para tu vida, por qué escogiste ese país, y realmente como que estar firme en esa opinión, ¿no? O sea, confiar en que es algo que tú quieres. No estoy diciendo que es algo que va a quedarse escrito en piedra por el resto del tiempo, pero que en ese entonces, en ese momento de tu vida, sea lo que realmente querés, porque irte a un país diferente tiene muchos retos, así como tiene muchas oportunidades, muchos retos, entonces tenés que estar como 100% seguro
Convencido, tener cierta convicción convencido, de que es ajá, lo que querés para tu vida y querés esa experiencia y respirar otros porque eso aires, te va a otras ayudar culturas. mucho a poder superar lo que se venga con esa oportunidad. Ujú. Y ese es uno, definitivamente uno de los retos. Y el otro gran reto que he visto con estas becas completas, no todas, pero en su mayoría, y edúcanos en esta, tienen el requisito normalmente de que, bueno, como están invirtiendo en ti, te están dando la oportunidad de pagarte tus estudios y cubrirte todo, normalmente tienen alguna restricción o requerimiento, bueno, regresa al país de origen para aplicar lo que has aprendido y contribuir y retribuir al país, ¿no? ¿Existía ese requerimiento en esta beca? No, no existía y es la razón por la cual te contaba, ¿verdad? Que nos fuimos dos de Guatemala en ese año. Yo regresé a Guate y mi compañero de beca se quedó allá en Corea, y él está allá. Entonces, cada quien decide, ¿verdad? Tengo muchos amigos de la beca que decidieron quedarse trabajando en Corea y muchas personas regresan a su país. Entonces, realmente no es algo que te restrinja. ¿Te Ujú. restrinja? ¿Es una palabra? Sí. No existe restricción con respecto a qué hacer después de No terminar existe la maestría. restricción, sí, No nos exacto. compliquemos, ya cuando uno está Sí, fuera del mira, país a veces se le empieza a a oxidar a uno veces el el idioma. español no funciona. Pero buenísimo, entonces no existía ningún tipo de restricción, tú empiezas, haces todo este proceso de la beca, y por lo que te entendemos, pues bueno, después de la aplicación hubo un resultado favorable, ¿no? Así es. Yo apliqué por ahí por marzo, abril, creo yo, a la beca y en septiembre del 2020 me fui, mentira, agosto del 2020 me fui a Corea. De nuevo, ¿verdad? O sea, pandemia. Entonces el aeropuerto estaba cerrado, fue un poco complicado el poder llegar hasta allá y no estaba 100% segura de que lo fuera a lograr, pero se logró y estuve en Corea desde finales de agosto del 2020 hasta finales de septiembre del 2023, o sea, el año pasado. Y cuéntanos cómo, o sea, es increíble lo que nos acabas de decir. Cuéntanos cómo es el contexto de tu vida en ese momento. Es decir, aplicas a la beca, nos dan la beca, tenemos estas dos, tres universidades a las que posiblemente podemos ir, nos seduce más la que es regional, te trata mejor, está todo alineado en ese sentido. Pero ¿cómo es tu vida en ese momento? Es decir, la familia, me imagino, al menos en el contexto de Guatemala, cuando uno vive, es decir, salvo que uno se porte mal o se case, normalmente uno sigue viviendo en casa de sus padres. ¿Ese era tu caso? Sí, estaba viviendo con mis papás y con mi hermano. Ese era tu caso, fabuloso. Entonces está uno ahí tranquilo, esto y lo otro. A veces lo ven, bueno, está aplicando aquí, está haciendo allá y todo parece diferentes cuestiones, pero cuando ya viene y se materializa, tenés esta oportunidad, te dan la beca, el aeropuerto está cerrado, hay COVID del otro lado, o sea, no te dicen en algún momento, Alegre, esto es ¿no? una locura, ¿qué estás haciendo? O sea, no tiene sentido, o al contrario, te dijeron, no, vete, andate, ya no te queremos acá. ¿Cómo era el contexto Mira, en no ese me momento? echaron tampoco, pero tampoco me desmotivaron en ningún punto. Yo creo que mi familia realmente, yo he tenido la fortuna de que siempre me apoyan a mí, a mi hermano, a mis papás en todo lo que queremos hacer. Entonces nunca existió como ese, no, hombre, no lo hagas. O sea, mira, te vas a ir a enfermar, te vas a ir a... No, realmente siempre trabajamos como un equipo en buscar soluciones. Y la solución fue pues digamos, en el caso de un aeropuerto cerrado, pues me voy por tierra a México y así, ¿verdad? O sea, encontrar la forma de hacer las cosas. Si hay COVID, bueno, sí, o sea, tomar todas las precauciones necesarias para poder viajar internacionalmente con este virus que no sabemos cuánto tiempo va a estar. Para nada me frenaron, tampoco me echaron, como te digo. Entonces, yo creo que fue complicado en parte. Fíjate que fue complicado con respecto a la familia porque estábamos en pandemia, pero al mismo tiempo le agradezco mucho, mucho al hecho de que haya sido en pandemia, porque eso hizo que todos nos volviéramos más a la virtualidad, que todos nos acostumbráramos más a llamarnos por Zoom, a llamarnos por WhatsApp, a mantener como comunicación constante a través de las herramientas tecnológicas que tenemos, ¿no? Y entonces eso hizo que fuera más fácil mantener la comunicación yo estando a miles de kilómetros de aquí. Ujú. Entonces, No te vamos a el poner hecho a de, prueba sobre cuántos kilómetros hay de Corea a Guatemala, ¿no? gracias, gracias, muchas gracias. Pero buenísimo. Y recuérdanos entonces, cuando estás haciendo tu maleta para irte a Corea, en ese momento entonces ya existe esa intención de que yo voy a regresar. Esto es algo temporal, ¿no? Primero Sí, si por es que supuesto. logramos llegar, ¿no? Porque... Exacto, mira, o sea, creo que vamos a hacer, tengo que escribir algo de cómo me fui a Corea. No,
solo así rapidito. Yo creo que hubieron muchos puntos en donde yo pude haber dicho, esto es una mala idea. O sea, yendo de aquí a México por tierra, de ahí cruzar la frontera de México a, no, de Guatemala a México en triciclo con todas las maletas. Y hay un vuelo de 15 horas de México para Corea. A la mitad de ese vuelo fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, realmente, ¿qué estoy haciendo? Pero sí sabía que era algo temporal. Yo sí sabía que quería regresar a Guatemala después de, y de hecho traté de dejarme todas las puertas abiertas aquí en Guate para cuando eventualmente regresara. No sabía, porque realmente uno nunca sabe qué puede pasar cuando estás en otro país. Puede haber una oportunidad más llamativa o con mejores condiciones o algo por el estilo, pero yo sí creo que tenía claro que quería regresar a Guate. En parte por mi familia, porque sí me gusta mucho como convivir con ellos y demás, pero también porque siento que Guatemala necesita como que se vayan haciendo más oportunidades, necesita más gente trabajando en pro de nuestro desarrollo como sociedad. Entonces era así como, no, yo quiero regresar y trabajar en el mismo campo de agricultura sostenible, porque Guatemala siendo un país netamente agrícola realmente es algo que lo necesita. Entonces sí tenía como que muy claro eso. Ujú. Y eso es importante mencionarlo y rescatarlo, ¿no? Porque a veces uno va con esta cuestión del mito de que estudias carreras científicas y que, bueno, te vas al extranjero, regresa uno sobrecalificado, o sea, que no tiene mucho sentido el hacerlo, pero también a la vez puede ser uno un motor de ese desarrollo que se necesita tanto en el país. Y en tu caso, según entendemos, entonces ya tenías esa claridad desde muchísimo antes de la pandemia, cuando estabas aplicando, yo me voy a ir a este programa porque quiero aprender, quiero equiparme y quiero regresar a contribuir. Eso ya lo, ¿en qué capacidad te veías en esa contribución? ¿Lo tenías claro desde un inicio o solamente era una idea y luego vamos a ver en qué me aplico y a qué me dedico? No, yo creo que realmente tuve la oportunidad de empezar a trabajar, como te había mencionado, ¿verdad? Ya en el campo de manejo integrado de plagas antes de empezar con la idea de aplicar a una beca. Y era algo que me gustaba mucho. O sea, honestamente sí era algo que me gustaba mucho. Me gustaba mucho la misión de la empresa en la que estaba. No sé, creo que me casé con eso, digamos, desde ese entonces. Sí, es una idea que me mueve mucho. ¿Ya ibas con esa idea de regresar para contribuir al Ah, desarrollo ya. del país? Y yo sé que, digamos, pensando a nivel de agricultura, Corea y Guatemala, pues obviamente son bastante diferentes, ¿no? O sea, climas y cultivos, enfermedades presentes y demás, pero lo que yo iba enfocada a hacer allá era, bueno, veamos qué herramientas hay aquí que yo pueda aplicar en Guate. En ese entonces mi idea, y quiero aclarar que mi idea era completamente diferente a lo que realmente fue al final la maestría, porque yo creí que Corea iba a ser un país muchísimo más adelantado en cuestión de control biológico y manejo integrado de plagas, y resultó que no tanto, o al menos no en el laboratorio donde yo fui a parar. Entonces, no sé, creo que mi idea era tratar de absorber todo lo posible de herramientas que aunque no fueran a ser aplicadas a los mismos cultivos, mismas enfermedades y demás, igual pudieran ser aplicadas aquí en Guate, ¿no? Entonces, es como formar una base un poquito más fuerte para poder aplicarlo a cualquier cosa. Ujú. Hablemos un poco de las expectativas, ¿no? O sea, ya después de toda la locura de haber pensado en irnos a Corea, después de, bueno, de lograr llegar a Corea, que fue toda una odisea, triciclo, esto, pandemia, me imagino Ajá. que hubo cuarentenas y de todas las Sí, cuestiones que se puede imaginar uno para llegar a esos lugares del mundo. sí. Eh, pero platiquemos un poco. ¿Qué sabías tú de Corea antes de irte? Claro, ya habías visto los videos de YouTube, habías hecho estas cosas, pero ¿qué sabías con respecto a su cultura, su sociedad, con respecto a aspectos positivos, negativos que te sedujeran? Y luego vamos a hablar cómo fueron o cómo se manifestaron esas expectativas Mm. en la realidad, ¿no? ¿Cuál era tu impresión antes de llegar y cómo fue el recibimiento de Corea? A ver, yo creo que sabía, como ya lo platicamos, ¿no? Digamos, la cuestión de la competencia y la presión que existe. Sabía que habían, todavía como que no estaban muy familiarizados o muy abiertos hacia la idea de que hubieran más extranjeros en su país. Es una sociedad muy homogénea, es una sociedad que le importa mucho como la apariencia y cómo se ven las cosas. Se mueven, yo lo veo como que se mueven colectivamente y eso es algo que Asia tiene en general, digamos, vemos Japón también. Ahora, Japón siento que está a otro nivel de disciplina y demás cosas, o sea, Corea está un poquito más abajo, pero sabía que no iba a ser algo fácil, sabía que
que no era como que me fueran a recibir con los brazos abiertos y decirme así como, mira, te doy un tour por todos lados, ¿verdad? O sea, no, sí sabía que me iba a tocar un poquito valer por mí misma. Y al final resultó que sí, un poco, un poco de todo esto. Digamos, no sé cómo hacia dónde quisieras que tiráramos esta conversación porque me puede ir como por Empecemos muchos, por el punto de que por lo que te entendemos, luego de que el idioma francés y el idioma italiano ajá, no pegaron, pues sí, por lo que nos acabas de describir, uno podría hacer la inferencia o incluso la conclusión de que eres una persona que le gustan los retos fuertes. Es decir, así. no querías irte a algo que fuera placentero, algo que fuera fácil, porque si bien es cierto que ya sabías todo esto de antemano, estabas buscando un reto, ¿no? De lo contrario, no, posiblemente no lo hubieras hecho. O Ujú. sea, pero edúcanos si es una inferencia correcta o no. Sí, que me gusta complicarme la vida, sí. No, sí, la verdad es que estaba 100% consciente de todas las dificultades que iba a traer el hecho de estudiar una maestría en Corea del Sur. Y es algo que, digamos, conforme a veces tuve la oportunidad de platicar con otros becados del mismo programa de años más abajo, y era algo que yo les decía siempre, o sea, nosotros al escoger venir acá sabíamos a qué nos estábamos metiendo. Realmente sabíamos lo difícil que podía llegar a ser. Ahora, el hecho que puede llegar a ser difícil no quiere decir que para todos vaya a ser difícil, o sea, cada quien tiene una experiencia diferente. Y yo lo que hice en ese entonces fue buscar en nuestro querido internet, así como, bueno, ¿qué le ha pasado a la gente que ha ido a Corea? A estas áreas específicamente, áreas de ciencia y tecnología. Y leía historias muy bonitas y leía historias de terror, o sea, había un poco de todo y realmente solo me ayudó como para prepararme mentalmente de, bueno, puede pasar cualquier cosa en esto. Que este es el espectro. Y contanos qué era lo más bonito que leíste o que recuerdas y qué era lo más tenebroso o de terror que leíste que recuerdas. Mira, lo más bonito es tipo así como, no, la verdad es que puedo, aparte como de la universidad, puedo pasear tanto por todos lados, como que mis grupos de amigos son lo mejor, tengo un montón de amigos coreanos, mi profesor me deja hacer tal y tal cosa, no sé, o sea, como que la vida acá es de ensueño. Ujú. Y las historias de terror era como de explotación un poquito más, así como no, me tienen en el laboratorio escribiendo artículos todo el día, todos los días, porque soy el que mejor nivel de inglés tiene, no me dejan salir, tengo horarios así como muy, muy extremos, me están quitando el dinero de la beca porque el dinero se lo dan a mi profesor y no me lo están pagando a mí, etcétera, ¿verdad? O sea, como que sí había un poquito de todo y usualmente todos los latinoamericanos, bueno, la mayoría de latinoamericanos que yo he visto que aplican a estas becas se tiran por áreas de ciencia y tecnología y gente de otros países se va más como a áreas sociales, de humanidades y a esas áreas les va un poquito mejor, la Ujú, verdad, ujú. porque no tienen la presión de trabajar en un laboratorio y hacer investigación. Entonces es como diferentes expectativas y tienen un poquito más de chance de disfrutar Corea, explorar y demás. Cuando estás metido en un laboratorio de investigación, depende mucho de tu universidad, de tu profesor específicamente, cómo va a ser tu experiencia. Entonces, mm, Naveguemos un poquito más sobre esa experiencia, porque si, ajá, según lo que te entendimos, esto se puede dividir en dos. Primero fue el año de inmersión a la cultura, a la sociedad, al idioma. Entendimos de que no había maestría o educación académica como tal, o científica, sino era más el idioma, ¿correcto? sí. ¿Cómo fue esa en el espectro amplio de, bueno, fascinante la vida, puedo pasear, tengo mis recursos, tengo mis cosas, versus no puedo salir, no puedo estar, obviamente había pandemia, o sea, ¿cómo fue la experiencia Sí, ese primer año de estudios de ese idioma? primer año me lo tomé como una especie de año sabático, porque yo empecé a trabajar antes de graduarme de la universidad. Luego, mi última semana, no, mi último día de trabajo fue una semana antes de irme a Corea. Entonces, realmente como que nunca había tenido chance de, bueno, descansemos un poquito, respiremos un poquito. Y entonces ese primer año todo era nuevo, todo, o sea, me sorprendían muchas cosas. Era muy, muy bonito poder estar como en paz, no tener que preocuparme por la seguridad, el transporte público. No sé, o sea, realmente me lo disfruté un montón, pero por supuesto que era complicado porque aprender coreano, a pesar de que a mí inicialmente me pareció así como, qué bonito, ¿verdad? Es como un rompecabezas, realmente llega un punto en el que sí es muy, muy complicado, más para nosotros que hablamos español, porque yo creo que el español lo adornamos mucho, tenemos muchas palabras, le queremos poner mucho sentimiento a todo lo que decimos y el coreano es un poquito más al grano. Entonces a mí me costaba mucho como esa idea, ¿verdad? De, ¿será que lo estoy diciendo bien o no lo estoy diciendo bien? Entonces sí fue un poquito de todo.
me habían dicho que ese primer año, especialmente tomando en cuenta que después iba a hacer investigación, tratara de aprovecharlo lo más posible, porque después tal vez no tenía mucho tiempo para. Entonces traté de pasear lo más posible, de conocer lo más posible, pero al mismo tiempo sentí que, a pesar de que lo mencionaste como un año de inmersión a la cultura coreana, sí y no, porque no te puedes sumergir completamente si estás viviendo en un dormitorio con puros estudiantes internacionales. Mm. Entonces, sí, aprendí más de Corea, pero no realmente tirándome al agua, o sea, fue así a puro libro. Entonces, yo digo que ese primer año para mí fue como una burbuja y ya después de terminar ese año fue que pues me reventaron la burbuja y a vivir realmente en Corea. Una burbuja agradable, una burbuja donde Sí, levitábamos en la vida sí, y transitábamos una ilusión. sí, yo diría que sí. La verdad es que a pesar de lo complicado que fue aprender el idioma, sí fue un año muy agradable en ese sentido. Y como te digo, yo me lo tomé como un poco año sabático, hasta el punto que dije yo, ¿será que puedo usar trabajar en un laboratorio después de todo este año que no he hecho nada relacionado a? Sí, ¿Aprendiste coreano? sí, es un requisito para ir a la maestría, el aprender coreano, el sacar una nota en, digamos, para inglés existe el TOEFL, para coreano existe el TOPIK, que es el examen de Korean Proficiency, y tenías que sacar cierto puntaje en ese examen para poder pasar a la maestría. Entonces, aprender coreano era tenés que aprender coreano. Yo llegué a nivel 4 de 6, o sea, como intermedio. Y cuando terminé el año de idioma fue como, yo ya sé coreano, a mí pónganme a cualquier coreano enfrente que yo les voy a hablar. Entonces, cuando fue el momento de hablar con mi profesor por primera vez, le hablé en coreano, me presenté en coreano y él estaba súper emocionado de que una extranjera iba a llegar, que sabía coreano. Y originalmente había aplicado yo a programas que los daban en inglés, pero no, con lo que no contaba era que si la mayoría de estudiantes son coreanos, muy probablemente tus clases van a ser en coreano. Si estás en un laboratorio donde tus compañeros son coreanos, muy probablemente todo lo que tenga que ver con el laboratorio va a ser en coreano. Entonces, a pesar de que yo me sentía relativamente cómoda con el nivel de coreano con el que salí en el año de idioma, para movilizarme en el día a día, o sea, y hacer las cosas cotidianas, era muy diferente a lo que necesitaba para moverme en el ámbito académico. Ujú. Y o sea que podemos decir de que eso que estabas aspirando, eso que estabas añorando, de tener una inmersión en la sociedad, de estar más metida en el ambiente coreano, que no se dio en ese primer año de estudio de idioma, se dio de cierta forma cuando nos toca entrar al área académica, a entrar de lleno a la maestría, que era la mayoría eran coreanos, y por consiguiente tocaba hacer las cosas un poco diferentes, ¿no? Sí, yo creo que como venía esta burbuja, ¿no? Desde algo tan, desde lo primero que fue buscar casa en otro lado, porque el año de idioma fue en una ciudad y la maestría fue en otra diferente. Entonces, digamos, en el año de idioma sí te preparan diciéndote, cuando vas a buscar casa, este es el vocabulario que necesitas. O sea, esto es como lo que necesitas saber, cómo son las casas en Corea, cómo funciona todo el coso de la renta, la luz, el gas, todo eso te lo enseñan. Pero una cosa es verlo en el salón de clases y otra muy diferente es que te toque hacerlo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, de moverte a otra ciudad, buscar casa para ti, si es que querés quedarte fuera del dormitorio de la universidad, que fue mi caso. El convivir con coreanos todo el tiempo, me recuerdo que una vez mi profesor me dijo así como, mira que aquí yo no te voy a hablar así como de, ¿y qué comiste hoy? Como ven en las clases de coreano, ¿verdad? Sino que aquí te voy a hablar como hablamos nosotros. Entonces, sí fue como una curva de adaptación un poco complicada, no imposible, pero sí te digo que los primeros, tal vez fácil, un par de meses eran dolores de cabeza constantes de tratar de aprender, no, tratar de entender todo lo que escuchaba, lo que leía, lo que veía, porque era un vocabulario completamente diferente. Era toda una experiencia, ¿verdad? Entonces, complicado, pero no imposible. Mm. ¿Cómo fue la experiencia de reiniciar estudios académicos? Porque no es lo mismo estudiar el idioma, estar en este ambiente controlado, cuando ya llegas a la universidad. Bueno, dijiste que te presentaste con este profesor. Para los que no saben, cuando te refieres a profesor, estamos hablando de una especie como de advisor o el director del programa, ¿o qué es un profesor? Mi profesor en este caso, y a quien me referiré de ahora en adelante como mi profesor, era justamente mi advisor, mi supervisor de la maestría. Era el jefe del laboratorio en el que estuve haciendo investigación y pues mi asesor principal, digamos, de mi trabajo de graduación.
Ujú. Entonces sí, era a quien le rendía cuentas y quien me daba trabajo. O sea, era la persona con la que más te relacionabas en este contexto, ¿no? Y en este Sí, caso, la académicamente. Ujú. maestría o en el entorno académico, ¿cómo funcionaba? ¿Cuál era la dinámica? ¿Eran más clases presenciales o cualquier tipo de académicos o era más investigación? ¿Cómo era el balance? ¿Cómo era ese programa? Ya, en este programa en específico, en esta universidad, en esta facultad, departamento, y realmente trato de ser bien específica porque no quisiera generalizar en que todos los casos que hay de alguien que estudia en Corea van a ser lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso en particular, mi maestría fue más enfocada a investigación. Entonces, digamos, yo tenía clases todo el lunes de 9 de la mañana a casi 9 de la noche, todas las clases, que realmente eran 3 clases del semestre, y el resto de la semana era para dedicarle a la investigación. Cada quien en el laboratorio, mi profesor era relativamente nuevo, relativamente joven, llevaba como 3 años con su laboratorio en ese entonces, yo fui su primer estudiante de maestría y su primer estudiante internacional como de tiempo completo también, entonces había mucha presión. Eso que les conté que había oído de eso al principio, sí había un poquito de presión porque pues era la primera estudiante de maestría y clases solo un día a la semana, el resto de investigación. Y había algo que se me había olvidado comentar antes. Inicialmente fue como testeándome. Este profesor me fue así como, bueno, ¿puedes hacer esto? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. Entonces así fue como fuimos balanceando la carga, no balanceando, me fue dando más trabajo y como se definió eventualmente en mi línea de investigación, depende de como qué cosas podía hacer y qué no podía hacer. Ujú, ujú. Interesante este modelo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, por ser una persona joven, por ser el primer, por ser prácticamente tener su primer estudiante internacional, podría decir uno, bueno, seguramente es una persona con una mentalidad un poco más moderna, un poco más, menos ortodoxa con respecto a lo que los estereotipos que se manejan de Corea. Ajá. Fue así. Inicialmente me dio la idea de que sí. Me pintó la imagen de, no, yo la verdad es que soy como muy abierto a ideas nuevas. Me dejó como muy claro al principio de tú no tenés que quedarte aquí hasta 10 horas, no tenés que irte hasta que yo me vaya, podemos buscar una forma de investigar este tema que a ti te llama la atención. Porque otra cosa, ¿verdad? No paré estudiando control biológico o manejo integrado de plagas, sino que paré enfocándome mucho en la parte de fitopatología y de enfermedades, que hasta cierto punto me costó hacer las paces con esa idea y sí es algo que me interesa, pero no era en lo que me quería enfocar. Entonces, se mostró como muy abierto inicialmente y esa idea fue cambiando y se fue deteriorando con el tiempo. Creo que lo resumiría como, como que se volvió una relación un poco tóxica, entonces ya no eran los horarios que me había dicho al inicio, sino que eran horarios así como hasta la medianoche, 1 de la mañana, en el peor de los casos. Tenía que trabajar los fines de semana, costaba mucho porque Corea es una sociedad que tiene muy marcada la jerarquía y es muy machista todavía. Entonces, yo como estudiante extranjera, mujer, sin título, se veía un poco mal a veces que le llevara la contraria a los profesores coreanos, pero no era llevarles la contraria realmente, sino era cuestionar. Y es algo que yo no veía que los estudiantes coreanos hicieran, al menos no en mi departamento. Digamos, el profesor decía algo, una instrucción poco clara, y lo que tenían que hacer los estudiantes coreanos era decir, ok, lo voy a hacer. De ahí yo les preguntaba así como, ¿entendieron? No, realmente no, pero no podemos preguntarle mayor cosa, ¿verdad? En cambio, cuando me daba una instrucción poco clara a mí, era como, ok, pero ¿por qué? ¿O por qué no lo hacemos así? O, ¿y si hacemos esto? Entonces, eso hizo mucho cortocircuito con lo que él estaba acostumbrado, porque a pesar de ser joven y a pesar de ser o aparentar ser como muy abierto, sí tenía muchas cosas inculcadas, digamos, de sus profesores también, de la De su sociedad sistema. coreana, De del su sistema. sistema, de cómo está ahí. Entonces, platícanos un poco más de ese contexto que propició a que esa relación evolucionara de ser algo agradable al inicio a eventualmente volverse tóxica, como lo mencionas. Entonces, si empezamos, por ejemplo, recibías clases un día a la semana, el lunes, de 9 a Sí, 9. Los siguientes días mencionaste era prácticamente investigación, laboratorio. ¿Qué consistía eso de cómo era el grupo de laboratorio? Es decir,
¿Estabas con más estudiantes coreanos? ¿Cuántos Ujú. días a la semana duraba? ¿Cómo era esto? Tus fines de semana eran Eh, libres, me imagino, y te ibas a pasear por todo Corea, ¿no? Ajá, sí, por supuesto. Me iba desde el viernes. No, no, la verdad es que hubiera querido. Mi laboratorio, inicialmente los primeros tal vez 4 meses, habían otros 2 estudiantes internacionales y algo que me costó mucho romper con la idea es, soy estudiante internacional y puedo hacer las cosas bien, porque tenía la idea de que internacional implicaba no sabe hacer nada. Entonces, habían 2 estudiantes internacionales cuando yo recién llegué, pero no sabían coreano. Entonces, costaba mucho que se relacionaran con los estudiantes coreanos que habían en el ad y con mi profesor también. Había muchas trabas, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, juela, no puede ser que así sea la cosa. Eventualmente ellos terminaron lo que estaban haciendo y ya me quedé yo como la única estudiante internacional. Eran tal vez entre como 7 estudiantes coreanos, como te digo, yo la única de maestría, todos los demás eran más chiquitos. Y así nos estuvimos como por un año, con yo siendo la única extranjera. Y por lo mismo que tenían la idea de que como extranjeros no podía hacer nada, como extranjera no podía hacer nada, me costó mucho romper esa idea y permear un poquito en ese círculo que tienen, porque son muy herméticos a veces con quienes se hacen amigos y con quienes hablan y así. Ujú. Recuerdo perfectamente el primer día que uno de mis ahora considero amigos me preguntó, me pidió ayuda para algo, fue como, wow, o sea, esto quiere decir que ya confían en mi trabajo y ya como que ven en mí a alguien que los puede apoyar a hacer lo que ellos tienen que hacer. Entonces, sí, fue un trabajo un poco complicado, pero la verdad es que si hablamos del grupo de laboratorio que me tocó, siento que fui muy afortunada que me tocaran estos compañeros que me tocaron, porque como te digo, ¿no? En Corea hay mucha jerarquía, pero ellos trataban de todo hacerlo como grupo. No había alguien que estuviera por encima de los demás, a pesar de que hubiera gente más grande y a pesar de que hubiera gente con más tiempo en el laboratorio, trataban de moverse como un grupo. Y eso a veces sacaba de onda a los profesores, porque tenía que haber alguien que fuera mano dura, ¿verdad? Pero ellos no eran así. Y entonces eso me ayudó muchísimo en el tiempo que estuve ahí. Ujú. Interesante, o sea que tú eras la única extranjera, única mujer y única del programa de maestría. El Única resto era mujer, no, habían dos, había una coreana, había una la coreana. mayoría del jaja. Increíble. Pero bueno, tu jornada entonces era de martes a viernes en el laboratorio y fines de semana libres. Fines de semana también tenía que estar en el laboratorio. ¿Y el horario? No tenía horario, realmente no tenía horario, pero al profesor le hubiera gustado, encantado vernos ahí todo el día, todos los días. O sea, realmente en algún punto llegó a hacer el comentario, es que no entiendo que otras cosas tienen que hacer si no es estar aquí, ¿verdad? O sea, a él le hubiera encantado que fuera laboratorio de trabajo 24/7, obviamente pues no se puede, especialmente con tener otras cosas en tu vida. Entonces todos tratábamos de ir al menos un día de los 2 días del fin de semana, al menos mediodía, pero a veces se extendía y a veces sí no íbamos, pero eso podía ocasionar problemas. Ujú. O sea que ibas prácticamente de martes a viernes tiempo completo y tiempo completo en Sí, el idioma coreano, en la cultura sí, coreana, quiere decir de 8 a 5, de 9 a 10, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. de 9 a 10 de la noche. O sea, si me iba a las 10 sentía que me estaba yendo temprano, la verdad. Wow. ¿Y qué hacía uno en todo ese tiempo? Porque a veces puede decir uno, realmente uno tiene la capacidad de trabajar dedicadamente No, 13 horas. no la tiene, no la tiene realmente, pero yo trataba de hacer otras cosas mías, o sea, por ejemplo, tengo un podcast, entonces trataba de a veces como que hacer o avanzar cosas del podcast en el laboratorio. Si tenía cosas que hacer de laboratorio, las hacía. Y si había mucho trabajo, porque hubieron épocas en las que sí había demasiado trabajo, obviamente era tratar de trabajar todo el tiempo. Siempre tomándote que tu break para almorzar, que tu break para tomar cafecito o así, ¿verdad? Pero trataba de la mayoría del tiempo estar ahí. Y si me exigían estar ahí hasta las 10 de la noche, trataba de aprovechar el tiempo para las cosas que tenía que hacer cuando tenía que hacerlas. No era de todos los días ponerme a hacer otras cosas que no tuvieran que ver con el laboratorio, pero, o sea, si no me dejaban tiempo, tratar de sacarle el jugo ahí. Y las actividades dentro del laboratorio, si te entendimos bien, eran entonces en coreano, porque tú eras la única extranjera que no sabía, o perdón, la única extranjera que en teoría hubiese sido amigable con el idioma inglés, que era la idea original bajo la cual entraste al programa, ¿no? Sí,
Todo era en coreano, las reuniones de laboratorio eran en coreano, los reportes de laboratorio que ellos daban semanalmente eran en coreano. Inicialmente me explicaron todo lo del laboratorio en coreano y fue un poco complicado al inicio. Como te digo, hablar en un idioma para tu día a día es una cosa y hablar un idioma a nivel académico es otra muy diferente. Y que sí me ponía mucha presión a veces en Dayan, tenés que hablar en coreano, pero no siempre se podía. Entonces encontramos una forma un poco peculiar de comunicarnos entre ellos y nosotras, ellos y yo, que era ellos me hablaban en coreano y yo les respondía en inglés porque ellos no se animaban a hablar en inglés porque pues no se sentían cómodos con el idioma. Y yo no me animaba a hablar en coreano porque no sentía que me podía expresar en coreano con esos términos, ¿verdad? Entonces encontramos esa forma. A veces cuando yo no entendía algo en coreano me lo decían en inglés y a veces cuando ellos no entendían algo en inglés trataba de explicarlo en coreano. O sea, sí tratábamos de usar ambos idiomas y puedo decir que al final de mis 2 años de maestría muchos de ellos mejoraron su inglés mucho. Entonces eso también les ayudó bastante. Y yo mejoré un montón mi coreano a nivel auditivo al menos, porque sí, mi error, la verdad, no haber practicado más hablarlo, pero se hizo lo que se pudo. Y fue una experiencia enriquecedora, al menos en esos términos, ¿no? En lo que es el tema del idioma. Pero cuando nos cuentas y nos dices, bueno, saliste de la inmersión al idioma, es decir, de ese primer año, estábamos en una burbuja, entramos al laboratorio. Claro, el tener que romper con ese estereotipo, ese estigma, sos de afuera, no sabes, no tenés capacidades, no tenés habilidades, Ujú. claro, ese es un desgaste, empieza un desgaste emocional. Pero Sí, cualquiera podría decir, bueno, al final algunos le dan más importancia, otros menos, pero definitivamente ese fue uno de varios elementos, según te entendí, que fueron contribuyendo a erosionar esa, si lo podemos llamar, ese ideal de la vida fuera de la vida en Corea. ¿Qué otros mm, elementos puedes compartir que contribuyeron para luego denotar o definir esta relación como tóxica, ¿no? mira, realmente yo soy una persona que normalmente se pone mucha presión a sí misma, se exige Ujú. mucho a sí misma. No porque nadie más me lo esté exigiendo, sino que realmente es algo que yo solita hago. Por eso te hacía el comentario, me gusta complicarme la vida. Y viniendo con la idea de tengo que hacer el mejor trabajo posible, tengo que demostrar que si puedo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, en un ambiente muy complicado en términos de horarios, en términos de expectativas, en términos de trato, porque realmente también, pues no había maltrato físico, pero había maltrato psicológico, no hacia mí, pero hacia los demás, porque yo tenía el escudo protector de al mismo tiempo ser extranjera, ¿verdad? O sea, a mí no me pueden tratar como a los coreanos, pero al mismo tiempo escuchar todo el tiempo cómo trataban a los coreanos era un poco complicado. Entonces, el primer semestre de la maestría, honestamente, sí fue muy difícil. Creo que sí, lo he mencionado antes, creo que fue el momento en el que empecé a tener, por ejemplo, ataques de ansiedad. Sí, me costaba dormir. Recuerdo ahorita que trataba de encontrar muchas formas diferentes que me ayudaran a dormir, o sea, poner música, leer, no sé, tomarme algo antes de dormir, realmente como que era bien complicado y tenía esa presión encima, no solo la de tengo que cumplir con lo que ellos esperan, sino que tengo que ser lo mejor posible, ¿no? O sea, la mejor versión de mí posible para este trabajo. Y sentí en algún punto que si seguía en ese camino me iba a romper. Y lo que pasó es que creo que en algún punto, pues conocí a algunos amigos nuevos que me llamaron mucho la atención. Creo que yo siempre me consideré como una persona introvertida antes de ir a Corea y ahí aprendí que me gustaba mucho conocer a personas nuevas. Me Mm. gustaba mucho entablar conversaciones y hacer sentir cómodas a las personas. Y hasta ahora, si la gente me conoce ahora, dirá más soy extrovertida, cuando realmente nunca lo había sido tanto antes. Entonces empecé a conocer personas nuevas y estas personas nuevas eran así como, salgamos un viernes en la noche o salgamos el fin de semana y vamos a hacer tal cosa. Y yo tenía la presión de tengo que estar en el lab, tengo que estar en el lab, tengo que estar en el lab todo el tiempo. Y algunos días decía, no voy a estar en el lab, no se va a acabar el mundo si hoy me voy a las 9 de la noche o a las 8 de la noche, que igual es una hora tarde. Si igual no es tan temprano, no se va a acabar el mundo si me voy hoy a esta hora y vengo tal día. Y empecé como que a darme esos espacios, esos respiros y a relajarme un poquito más, a quitarme la presión de encima
y a disfrutarme más la experiencia dentro de lo posible, porque igual todo ese ambiente de un poco, ¿cuál es la palabra? Hostil que se vivía a veces en el laboratorio sigue existiendo. Eso no es algo que se iba a quitar de la noche a la mañana, pero lo que sí podía cambiar era cómo lo enfrentaba, qué hacía para que no me afectara tanto, empezando por no ser tan dura conmigo misma, si ya estaban siendo duros conmigo afuera, ¿no? Ujú. Importante, importante esa manera de adaptarse y de tratar de cierta forma de manejar esas emociones, porque cuando dices era un ambiente hostil, ¿era hostil por el trato que tenían hacia las personas? ¿Era hostil por las exigencias? ¿Qué lo hacía hostil? ¿La Mm. jornada tan larga o... Todas las anteriores. Las jornadas largas eran complicadas, lo que se exigía también era complicado y cómo trataban a las personas también era complicado. Siento que no era una verdadera mentoría, sino que más bien era como una dictadura, así que era muy extraño ver cómo funcionaba y yo sé que no era culpa de mi profesor únicamente o particularmente, sino que de cómo él lo vivió también, ¿verdad? Cómo fue su experiencia y que era lo único que conocía y qué esperaba de los demás. Entonces, recuerdo que conforme yo fui avanzando y demostrando que sí podía hacer muchas cosas, me fueron poniendo más trabajo y el hecho de tener más trabajo, más responsabilidades implicaba más presión. O sea, realmente era así como, bueno, se espera más de Diane ahora. Y te digo que la exigencia era tal y el trabajo era tal que yo terminé mis cursos teóricos al año de haber empezado la maestría. Yo terminé mi trabajo de investigación de maestría al año de haber empezado y la maestría son 2 años. Entonces, todo ese segundo año fue igual de mucho trabajo para continuar con ciertas investigaciones, para apoyar a otras áreas y así, ¿verdad? Entonces, era un ambiente complicado en muchos sentidos. Creo que a pesar de que uno cuando estás en un ambiente en el que alguien le está hablando muy feo a otra persona, aunque no te lo esté diciendo a ti, pero tú estás escuchando eso todo el tiempo, sí te desgasta mucho. Entonces yo hasta cierto punto trataba de cuando podía, como que defender a mis amigos coreanos, porque ellos no lo iban a hacer, no podían hacerlo, no podían decirle al profesor X, Y, Z, pero yo sí, porque yo solita me di ese permiso de siempre y cuando se mantenga el respeto yo puedo decir mi opinión y tratar de que hasta cierto punto se entienda de dónde vengo, ¿verdad? Y siempre lo decíamos, siempre que discutíamos con mi profesora, así como, hay diferencias culturales, y sí, diferencias culturales, pero yo creo que eso hizo que él me tuviera también cierto respeto al final y sí valorara mucho mi opinión, y a pesar de todo. Y entonces por eso es que lo describí inicialmente como una relación tóxica, porque era así como de amor-odio y era así de, te admiro, pero te exijo y no sé, o sea, sí era una cosa Ujú. extraña. O sea que hubo dos elementos que jugaron en contra tuyo, ¿no? Uno fue tu ética de trabajo, el querer demostrar que tienes la capacidad de hacer las cosas mejores y que tienes un estándar alto y que no te vas a dejar llevar por el estereotipo de que, bueno, no tengo la capacidad de hacerlo. Y eso Ujú, generó, bueno, más presión, más exigencia y más responsabilidades que a la larga afectaron de cierta forma tu calidad o tu habilidad de disfrutar el ambiente. Y por otro lado fue esos valores morales o ese compás moral sobre lo que es bueno y los tratos, el respeto, las cordialidades. Me imagino que inspiración para que tuvieras ese ánimo y esa voluntad de desempeñarte mejor. Quizá eso no fue el ambiente que se dio, sino por el contrario, por lo que podemos entender, había ciertos insultos o falta de respeto, quizá no hacia ti, pero en el ambiente en el que te ujú. desenvolvías. Sí, fíjate que yo recuerdo muy bien, bueno, varias cosas, o sea, así como hablando de cosas que me ayudaron a sobrevivir. Por ejemplo, en las reuniones de laboratorio, cuando decían cosas que no me parecían o cuando, no sé, habían ciertos comentarios eh, no tan buenos y no podía decir nada al respecto porque obviamente a pesar de que me defendía y trataba de defender a los demás, no siempre es un buen momento para defender o para hacerte escuchar y uno aprendía cuándo abrir la boca y cuándo no. Cuando no podía, lo que hacía era escribirlo todo en español en mi reporte de laboratorio que tenía enfrente mientras él iba diciendo las cosas. Era así como todo lo que le quería decir
lo escribía para desahogarme de eso y muchas veces me di cuenta de, en algún punto incluso pensé, cómo me gustaría quedarme aquí a sacar el doctorado, sacar el postdoctorado, lo que sea, volverme profesora de esta universidad para que estos alumnos y alumnas coreanos, no, mentira, alumno no, estudiantes coreanos que vienen tengan como otra forma de aprender, porque esto no es la única forma que hay para aprender, es Ujú, la que les enseñan, es la que conocen, pero no es la mejor. Y entonces en algún punto como que si tuve esa espinita de, ja, me ujú, gustaría quedarme como para cambiar eso, no lo hice, porque dije, no, ujú, bueno, puedo cambiar cosas también en mi país. No tengo que quedarme acá para poder hacer un cambio, pero sí traté de hacerlo lo más posible con mi grupo de compañeros de laboratorio coreanos. O sea, así ujú, como, ok, me preguntan algo, lo voy a explicar de la mejor forma posible para que lo entiendan, no solo lo sepan, sino que lo entiendan y como que darles más herramientas, ¿no? Entonces, fue una experiencia que me enseñó que no quiero ser, cómo no hacer las cosas. Aún así, hay cosas muy buenas que aprendí, como por ejemplo, recordar esa curiosidad que todos traemos cuando somos pequeños y pequeñas, porque era así como hay un problema, y eso es algo que sí se lo dije a mi profesor varias veces. Había como una pregunta y no sabíamos la respuesta. Es como, pero probemos, o sea, solo intentemos a ver qué pasa. Y yo que venía de un lugar en donde para poder hacer un experimento o probar algo tenía que hacer un protocolo, tenía que cotizar, comprar, o sea, y sacarle el jugo a todos porque no tenemos los suficientes recursos como para solo hacer. Me recordó el solo tener como esa curiosidad, es como, no, hombre, dale, solo inténtalo, no tenés que tener todo fríamente calculado para poder probar a hacer algo. Entonces, no todo fue súper malo, hubieron algunas cositas muy buenas y aún así yo creo que uno pase por experiencias buenas o malas, de todo se puede aprender. Y yo ujú, estaba, como lo mencioné antes, ¿no? Yo estaba consciente de que esta no iba a ser una experiencia fácil. Yo ujú. estaba consciente de que me estaba metiendo, pero sabía que podía aprender de todo lo que me pasara. Y yo creo que así fue. Y cuando estás en ese medio, porque me imagino tratando de ponerme en tus zapatos, si estoy en un lugar donde estoy escuchando y estoy expuesto a insultos posiblemente, faltas de respeto, aunque no sea hacia mi persona, pero estoy en un ambiente constantemente escuchando esto 12, 13 horas al día, especialmente cuando hay reuniones, cuando estamos en estas cosas, llega algún punto donde uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no tirar la toalla? Si esto ni siquiera, especialmente si uno pone una línea o una barrera y dice, bueno, esto no se lo tolero, pero ni siquiera a mi familia que me trate de esa forma, ¿no? O sea, o a mi peor amigo, o sea, mucho menos a estas personas que yo no les debo nada ni nada. O sea, ¿cómo no tira uno la toalla y dice, bueno, hasta aquí, se acabó, con permiso? Mira, yo creo que hay varias cosas que quisiera mencionar en este sentido y es como, primero, los 3 años en los que estuve en Corea me enseñaron a poner mis límites, me enseñaron a hablar, a hacer escuchar mi voz cuando es necesario, pero al mismo tiempo, como te digo, no había momentos en los que se podía y había momentos en los que no. Entonces yo siento que uno tiene que aprender a ser fuerte pero flexible y saber cuándo hacer ciertas cosas, cuándo no, y que eso no te quiebre, porque si sos fuerte y rígido, cualquier cosa te puede quebrar. Entonces, como que tener todavía sí, ¿no? O sea, saber que a pesar de las dificultades que hay en el camino, uno va a poder superarlas porque, y esto es de lo principal que me ayudó eh, a pasar por todo eso, fue, esto no es para siempre. O sea, realmente esto tiene una fecha de caducidad. Esto va a terminar. Solo recordame qué fue lo que me habías preguntado, qué me habías dicho. ¿Cómo se adquiere esa flexibilidad? ¿Entraste tú rígida al programa o ya eras flexible desde el inicio? Yo creo que entré un poquito tal vez rígida en el sentido de un poco más estructurada, metódica, no podía hacer nada sin escribirlo antes, sin estudiarlo antes y sigo siendo un poco así. Creo que eso no se me quita por completo, pero sí me enseñaron a ser un poquito más flexible con ciertas cosas, pero lo principal es como encontrar como pequeñas victorias o pequeñas cositas todos los días que me Ujú. motivaron aunque no fuera en el laboratorio, aunque fuera a estar con mis amigos, a hablar con mi familia, no sé, como que recordarme que no todo era
ese laboratorio, que no todo era Mm. la universidad, que habían más cosas fuera de, que esa era solo una pequeña parte de la realidad. Sí, yo creo que eso, y como te digo, el saber que eso no iba a ser para siempre, todo eso fue de las cosas que me ayudaron, creo yo, a superarlo. No sé si contesté. Qué tanto se afectó tu salud mental en esos 2 años? Si pudiéramos decir, bueno, después del primer año era como el fin de un año sabático, algo contento, emoción. Al final de los 2 años de maestría, Mira, como te manejable. mencioné, yo creo que el primer semestre fue el más duro. El primer semestre fue realmente el más complicado en cuanto a mi salud mental. De ahí en adelante sí se mantuvieron ciertas cosas, pero ya no a esos mismos niveles del primer semestre. Creo que aprendí como estos coping mechanisms, que Ujú. sería, ¿cuál es la palabra en español para esto? Como Es como para mecanismos, mitigarlos, ¿no? Para mitigar justo, ciertas cuestiones. Ujú. sí. Entonces, digamos, ok, ya sabía que en el laboratorio la cosa no iba a cambiar, pero te digo, mi relación con mis compañeros de lab era muy buena, entonces trataba como de ir cultivando eso. Encontrar comunidad fue algo muy, muy importante para mí, porque estás en un país completamente alejado de todo lo que conoces y lo que sabes. No está tu familia, estás solo, estás sola. Entonces, encontrar esas personas en las que te puedes apoyar es algo sumamente importante. Yo tuve la gran bendición, y lo digo así porque así lo considero, de encontrar algunos amigos. Mexicanos específicamente, pero no vamos a decir mexicanos, digamos latinos. Encontré un grupo de amigos latinos que realmente siempre estuvieron ahí para mí, y creo que sin ellos no hubiera aguantado lo que aguanté. Otra de las cosas que me ayudó mucho fue el podcast que tengo, La Rana y Kat, y todas las entrevistas que hacíamos y hablar con personas diferentes todas las semanas. Eso también era algo que me motivaba mucho, hablar con mi familia y poder desahogarme con ellos y pensar como en las cosas buenas, ¿no? Eh, no sé, aparte descubrí o redescubrí, porque era algo que ya sabía, que bailar me ayudaba mucho. Entonces, pues mis horarios eran extremos, pero uno puede salir a bailar en la noche. Yo salía mucho no para beber ni para nada de ese estilo. Esa no era mi principal motivación. Mi motivación era ir a bailar para sacar todo ese estrés que había acumulado en la semana. Entonces, mi vida social era muy nocturna por ese factor. La música, cada vez que me enojaba en el laboratorio o algo así, yo creo que ya todos sabían que si me miraban con los audífonos puestos era porque estaba solo como en ese proceso de calmarme y no explotar. La música realmente me ayudó mucho. Entonces, sí, yo creo que es importante que cada persona encuentre esas cosas que lo ayudan como a aterrizarse y a recordar que una mala situación que uno está pasando no es como todo. O sea, no hay que darle tantísimo peso a eso. Es cierto, pesa, es importante, es complicado, pero son todas esas pequeñas cositas alrededor que lo ayudan a uno y que te pueden llegar a salvar. Mm. Importante y elementos sumamente valiosos que nos compartes, porque todos estos mecanismos que encontraste claramente influyen y ayudan a aterrizar ciertas emociones y ciertos sentimientos que hacen la experiencia más manejable, ¿no? Pero si ahora nos ponemos, si alguien nos está escuchando y podría decir, bueno, yo tengo la atracción, ¿cómo decirlo? Me siento seducido por lo exótico de ese lugar, quiero ir a experimentar, quiero ver otros aires, quiero ver algo diferente. ¿Qué consejo le podemos dar a alguien para minimizar los riesgos de caer en un ambiente que no sea el más apropiado para su salud mental o Ujú. cómo empezar a aplicar ciertos mecanismos o cuestiones para mitigarlo? Porque obviamente es una cultura diferente, es una cultura muy radicalmente opuesta a la manera y formas en las que algunos estamos acostumbrados o hemos crecido. Y querer cambiar esa cultura, quizá No se puede. ese es uno de los elementos que originan el conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo minimizar los riesgos? Ya que ya nos hablaste de, bueno, cómo manejar las emociones, pero ¿alguna otra Mira, reflexión que valga la pena ahí? Ujú. yo creo que algo que no hice y que sí, si pudiera regresar al tiempo y decirme que lo hiciera, lo haría, es hacer más investigación en cuanto a quiénes podrían ser mis supervisores, platicar con las personas que están en esos laboratorios que me llaman la atención. Una experiencia como una maestría, un doctorado o una pasantía, pues no giran, en mi opinión, alrededor únicamente de
el tema que vas a investigar, el área que vas a impactar, sino que realmente si tú no estás bien, si tú no estás en un ambiente que saque lo mejor de ti, va a ser muy complicado y va a tener más dificultades de las que podría tener únicamente haciendo investigación, digamos. Entonces, uno de los consejos que sí daría es eso, hagan su investigación de con quién van a estar, de qué podrían hacer, de cómo es el estilo de vida ahí. No solo enamórense de su área de interés, no solo enamórense del país al que quieren ir, sino que estén tranquilos de que va a ser un lugar que no les va a afectar tanto, en lo mínimo posible, a su salud mental. Yo creo que uno tiene la idea de que salir a estudiar al extranjero es todo miel sobre hojuelas y tendemos a romantizar mucho la idea de salir, de estudiar fuera, de conocer nuevos lugares, de experimentar cosas que normalmente no podemos experimentar en nuestro país, pero no todo siempre va a ser bueno y creo que es algo que tiene que estar uno consciente antes de irse. Entonces, tratar de hacer todo lo posible para minimizar eso que puede salir mal, encontrar todas estas cosas que te ayuden si las cosas salen mal, porque de eso se trata la vida al final, ¿no? A veces van a haber cosas buenas, a veces van a haber cosas malas y se trata de sacarle lo mejor posible a todo. Y también consejo para todas las personas, creo yo, si conocen a alguien que está estudiando en el extranjero, como que denle su apoyo para poder desahogarse si le está pasando algo malo. Porque no quiere decir que por el simple hecho de irnos al extranjero no nos va a pasar nada malo nunca. Entonces, y uno a veces se tiende a sentir un poco aislado de no poder compartir esas cosas malas porque, pues, o sea, pero estás estudiando en el extranjero, ¿no? Entonces, como alguien que, como amigo o amiga, ser ese apoyo y si sos alguien que está estudiando en el extranjero, se quiere estudiar en el extranjero, buscar ese apoyo también, esa comunidad, ese soporte en las personas de tu alrededor y saber que está bien, que no siempre todo va, o sea, saber que está bien no sentirse bien todo el tiempo, Ujú. saber que uno puede decir, hey, necesito ayuda, no importa que estés en el extranjero y estudiando en tu programa soñado, o sea, uno necesita ayuda en muchas etapas de su vida, entonces otro consejo es también no se guarden eso, ábranse con las personas que consideren ustedes que con quienes vale la pena abrirse, ¿va? Porque tampoco con todo el mundo, en mi opinión. Entonces eso, ¿no? O sea, hacer su investigación un poquito más exhaustiva de con quién van a estar y no sentir miedo, vergüenza o incluso este sentimiento de soy malagradecida si en algún momento algo les pasa malo en su experiencia, porque todos hemos estado ahí, todas hemos estado ahí. Entonces, eso. Fantástico y consejos muy sumamente valiosos. O sea, que uno prácticamente si va a hacer una carrera de investigación en el extranjero, especialmente en alguna cultura muy diferente, y no hay que ir tan lejos tampoco, ¿no? O sea, en cualquier país es importante tener ese diálogo con el que va a ser tu supervisor, con el que va a ser tu profesor y empezar a hacer ese assessment de cómo es la dinámica, cómo es la química, porque como bien fue una maestría, pudo haber sido un doctorado de 4, 5, 6 años y se prolonga el sufrimiento, si le podemos llamar de esa forma, ¿no? O sea, ese es un elemento clave y el segundo, como bien los dices, ¿no? Al final, bueno, está tan romantizado el hecho de irse al extranjero que dicen, bueno, es un privilegio, es un lujo, o sea, ¿con qué cara te venís a quejar? ¿Con qué cara te venís a lamentar? Pero a veces no se toma en consideración. Te estás alejando de tu país, te estás extrayendo prácticamente de tu cultura, donde has crecido todo el tiempo, tu círculo de amistades o tu network prácticamente se desvanece, tú te vas, estás sola, estás en el otro lado del mundo y lo que necesitas de cierta forma es un apoyo emocional con quien interactuar, con quien hablar, porque no todo es color de rosas, ¿no? Y posiblemente fuiste a hacer cosas que nunca has hecho en tu vida, ¿no? Especialmente si vienes de un medio, de una clase media en Guatemala, donde tienes todo a tu disposición, posiblemente uno, dependiendo de las circunstancias, a veces ni siquiera uno lava un baño, ¿no? Y ahí tienes que estar ahí, bueno, haciendo otras cosas que posiblemente, y posiblemente para otras personas, especialmente si uno vive en comunidad, o sea, son cambios Sí, fuertes, ¿no? otro, ahorita que lo mencionas, antes de que se vayan al extranjero, intenten cocinar por su cuenta, intenten lavar ropa por su cuenta, lavar el baño por su cuenta. Todas esas son cosas que sí hice antes de irme, pero conozco casos que no lo han hecho. Entonces, antes de tirarse al agua sin flotador, pónganse a flotar un ratito y traten de hacer todas esas cosas. O aprendan, porque van a aprender de una u otra forma Sí, uno de eso no se salvan de aprender. Solo y es para hablar. suavizarles un poquito el golpe. Y ahora pasemos entonces al tema. Bueno, se cierra, se termina el programa, decidimos regresar a Guatemala,
¿El aeropuerto ya estaba abierto o tocó regresar en triciclo y cruzando fronteras? ¿O cómo fue el retorno al bello país? El retorno a Guate fue por el aeropuerto. Fue una idea con la que, bueno, como platicábamos y como me decías, yo tenía cierta convicción de que quería regresar. En algún punto lo dudé de si realmente era la decisión correcta, pero no. Al final sí estaba convencida de que regresar era lo que tenía que hacer. Tenía que recargar baterías. Tuvimos chance de que mi hermano fuera a Corea las últimas 2 semanas, entonces pudimos pasear un poquito y ya regresarnos juntos a Guate. Entonces creo que el haber regresado junto con él también ayudó un montón a que no fuera tan complicado. Y vine a descansar, honestamente vine a descansar, a verme con mi familia y después ya decidir, bueno, ¿qué pasa ahora? Después de unos meses de descanso, que ya me había aburrido, honestamente, empecé a buscar trabajar de nuevo porque después de 2 años, no, después de 3 años de no depender económicamente de mi familia, después de 2 años de haber vivido sola, regresar a mi casa y regresar sin dinero, porque regresé sin dinero, a depender de nuevo de mis papás, era así como, no, necesito moverme, necesito volver a hacer algo, ¿verdad? Por mí, a ganar dinero, etcétera. Entonces empecé a aplicar a varios puestos de trabajo, pero existía, como les dije, ¿no? Yo antes de irme traté de dejar todas las puertas abiertas y dejé la puerta abierta en la empresa en la que estaba trabajando antes. Entonces regresé a trabajar a esa misma empresa con un puesto diferente y pues eso, en esas estoy aprendiendo nuevamente. ¿Fue fácil tomar la decisión de regresar de Corea y decir, bueno, ya me gradué, se acabó, yo aquí no me quedo ni un día más? No. ¿O hubo sentimientos encontrados? ¿Será que me quedo? ¿Será que trabajo? ¿Será que hago algo diferente antes de irme? Hubo sentimientos encontrados, definitivamente. Realmente al inicio peleé mucho con la idea del área de investigación en la que estaba porque no era específicamente lo que yo quería. Aprendí a no verlo tan específicamente, sino que encontrarle la relación. Entonces, para poder ponerle nombre y apellido a lo que estoy diciendo, digamos, a mí me interesaba mucho la interacción entre una planta y un microorganismo para control biológico, ¿no? Pero lo que estaba viendo era la interacción entre una planta y un microorganismo que provocaba enfermedad. Entonces yo estaba cerrada en la idea de quiero ver control biológico, pero ya saliéndome un poquito de eso, fue así como, hey, sigo estudiando interacciones entre plantas y microorganismos, ¿no? Entonces eso es algo que me va a servir. Entonces ya le había como agarrado cariño al tema. Conforme fui avanzando en ese tema, me gustaba mucho esa nueva línea de investigación. Incluso empecé a explorar opciones de continuar esa línea de investigación en otro país y surgió la oportunidad de que me pudiera quedar en Corea en este laboratorio para terminar la investigación. Pero cada vez que pensaba en me voy a quedar en Corea, algo me decía, no te quedes en Corea. O sea, algo pasaba que era así como, no, aquí no, realmente no. Entonces, fue complicado porque ya estaba cómoda con el idioma, ya tenía un lugar que podía llamar como mi hogar, tenía mi comunidad de gente, mi grupo, mi familia escogida allá. Mm. Aparte me mantenía en contacto con mi familia acá, o sea, realmente como que estaba muy cómoda a pesar de todo y ya había encontrado como las formas en las que podía como mitigar cualquier cosa a mi salud mental. Entonces, era así como de qué hago, ¿no? Pero al final sí tomé la decisión de regresar porque era lo que inicialmente había querido. Dije, no, no, realmente necesito regresar a Guatemala, necesito recargar baterías, necesito pues volver, no sé, quería volver al campo en el que me había querido especializar y que tal vez no lo hice tanto. Entonces, sí fue como una mezcla de sentimientos, pero al final creo que fue la mejor decisión haber regresado. Mm. Y que era lo que originalmente habías planificado, ¿no? Era lo que tenías en tu visión de vida muchísimo antes de partir. Y cuando regresas, ¿cómo es la experiencia cuando te ves, a pesar de que tenías las puertas abiertas, que tenías todos estos elementos, que tenías todas estas cuestiones para poder adquirir un trabajo? ¿Se da esa cuestión de sentirse sobrecalificado después de tener una maestría en el extranjero y regresar al país de origen? Honestamente, no, yo no me siento sobrecalificada para el trabajo y es en parte por lo que te decía, ¿no? O sea, yo estaba buscando nuevas herramientas que pudiera aplicar acá. Al final resulta que para mi campo, pues las herramientas no son muy variadas, ¿no? O sea, son como la misma base que se puede aplicar a muchas cosas diferentes. Entonces, tal vez mi línea de investigación era algo que yo no voy a poder aplicar tal cual acá, pero todas esas herramientas que me ayudaron ahí, todo ese análisis, todo ese conocimiento sí me sirve de cierta forma para lo que yo voy a hacer acá. Entonces,
No me siento sobrecalificada, honestamente, creo que hay mucha oportunidad siempre que lo veamos como eso, ¿no? O sea, tenemos las herramientas y con estas herramientas podemos hacer muchas cosas. Ujú. Y en eso es en lo que seguramente vas a seguir trabajando en un futuro próximo y a largo plazo también. ¿Se ve algún programa en el futuro en tus horizontes? ¿Algún posgrado adicional? ¿O estamos tranquilas por el momento? Por el momento, no, gracias. Eh, no es algo que descarte por completo. Realmente sí me llama la atención la idea de, no sé si me animaría a un doctorado, porque creo que un doctorado es mucho compromiso y a menos que encuentre un tema que me llame muchísimo la atención en un país que me llame la atención también y con un ambiente laboral o académico mucho mejor que el que tuve, ahí sí tal vez lo consideraría, pero no, por el momento no. Quiero sacar como tal vez diplomados, cursos libres y sí me llama la atención de sacar alguna otra maestría, pero todavía no. Todavía no, todavía estamos, hay que, ¿cómo decirlo? Todavía está muy fresco. Ujú. ¿Cómo fue el proceso de decirle a tus padres, con permiso, los quiero mucho, pero yo aquí no quiero vivir más? Em, Fue algo que empecé a hacer desde Corea. Empecé a hablarles y decirles, bueno, al menos a mi mamá, a contarle la idea de que quería explorar, no sé, vivir con una amiga o, o algo por el estilo. Y me tomó bastante tiempo como que ir introduciendo esa idea, porque pues creo que en Latinoamérica no es, o en Guatemala, no es algo normal que alguien se vaya de su casa a menos que se vaya a casar. eh, O que lo echen. o que lo echen. Ninguno de los dos es mi caso. Yo me fui por voluntad propia. Em, y entonces sí fue un poco complicado, pero yo creo que al final entendieron bastante por qué es que lo quería hacer y de nuevo me apoyaron un montón y entre todos buscamos la solución, buscamos un buen lugar. Sí, o sea, yo creo que inicialmente siempre hay un poquito de fricción con algunas ideas, pero te digo, mi familia trabaja siempre como un equipo y buscamos soluciones a los problemas y sí. Y lo importante es tener esa estabilidad y esa salud mental que es sumamente vital para cualquier cosa que queramos hacer. Y si esto era importante para ti, tener esa libertad, tener esa autonomía, sentirte dueña de tu destino y de tus cosas, pues fantástico y fabuloso. Y por curiosidad, si los quieres contestar, ¿qué tan lejos o qué tan cerca vives de la familia? Ah, Físicamente, ¿son tus vecinos o viven al otro lado de la no, no, para ciudad? nada, para nada. Yo vivo, como les comenté al inicio, un poco alejada de la ciudad de Guatemala. Ellos viven en la ciudad, entonces depende del tráfico, pero así en un buen día, como a 1 hora de distancia en carro. Ujú. Una distancia saludable para preservar esa autonomía y respirar ese aire puro. No, que no nos escuchen aquí tus padres porque van a decir, no, este ya le están metiendo ideas. Pero qué bueno, qué agradable conversar contigo y escuchar cómo ha sido este recorrido, que ha tenido diferentes emociones, ha tenido diferentes situaciones, pero a la larga, al final, no sé si quieres compartir alguna reflexión final o algún pensamiento antes de cerrar esta buenísima conversación. Primero, gracias por la oportunidad de dar a conocer un pedacito de mi historia. Honestamente, creo que hablar de mí siempre es algo que me cuesta mucho. He ido aprendiendo con los años a hacerlo de mejor forma. Y te digo, ¿no? Yo creo que crecí muchísimo en estos últimos 3 años, en estos 3 años viviendo fuera de Guatemala. Y a pesar de todo lo malo que escucharon, realmente es una experiencia que 100% volvería a hacer por lo que implicó en cuanto a mi crecimiento personal. Aprendí quién soy, aprendí un montón de cosas nuevas, no solo académicamente, profesionalmente, sino que personalmente. Entonces, es una experiencia que aprecio un montón. Y creo que lo que más quisiera resaltar es eso, ¿no? Como sacarle lo bueno incluso a lo malo, el no, el saber que no estamos solas, el que tenemos, el buscar comunidad. Creo que todas esas son cosas muy importantes y que a veces damos por sentado. Entonces, no sé, realmente espero que mi historia le ayude a alguien y que igual si en algún momento se sienten atrapados o quisieran hablar con alguien y están pasando por algo similar a lo que yo pasé, soy todo oídos y conmigo tienen un hombro amigo para, para hablar. Muchísimas gracias. Y como mencionaste, bueno, que además de todas tus actividades y cuestiones y mecanismos que utilizaste, tenés un podcast también, ¿no? Y cuéntanos dónde podemos escucharte un poquitito más si queremos saber, bueno, Sí, otras.
¿De qué es el Eh, podcast y dónde podemos escucharlo? sí, tal vez ya le sonaba familiar mi voz. Ah, mentira, no. Tengo un podcast junto con dos amigas que se llaman Rana y Kat. El podcast se llama Epistemas y básicamente lo que hacemos es entrevistar a profesionales en áreas de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hispanohablantes, para que nos cuenten sus historias, que nos cuenten de dónde salió ese interés por estudiar lo que estudiaron, en qué están trabajando. Y lo hacemos con un par de objetivos. Uno, existen muchos estereotipos alrededor de las personas que estudian este tipo de carreras, de que somos o aburridos o cuadrados o introvertidos o etcétera. Y no siempre es el caso. O sea, hay todo tipo de personas. Un área, una carrera en STEM solo es una carrera más, es una carrera diferente a otras, pero no queremos romper esos estereotipos, ¿no? Que hay. Y aparte, dar a conocer que en Latinoamérica se puede hacer ciencia, que no todo es el norte global, no todo va a pasar en Europa, en Estados Unidos, sino que aquí también podemos hacer muchas cosas muy chileras. Entonces, eso, queremos que todas las personas que nos escuchan aprendan un poquito más de ciencia cada semana y nos pueden encontrar, si les interesa, en todas las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales como Epistemas Podcast. Fantástico. Después de esta experiencia, ¿hay algún recuerdo o algo especial que hayas traído de Corea después de todos estos años que pasaste por allá? ¿Qué es lo más memorable Aparte de los que traumas, tienes? decís, son mentiras. Em, yo creo que de las cosas que me traje, tal vez que podría decir más memorables y que engloban todo este aprendizaje que tuve, es este tatuaje de aquí, que Ah, está en coreano y dice para los que el nos están des escuchando y posiblemente no nos vean, ¿en dónde tenés el así. tatuaje? Tengo un tatuaje en la muñeca derecha. Se podría decir que en la muñeca, sí, que dice que es una palabra en coreano que significa la esperanza o el deseo de brillar. Y decidí que fuera esa palabra porque una de las cosas que pasó durante la experiencia es que me hicieron el comentario de que yo había llegado al laboratorio en el que estuve como con cierto brillo, no con cierta luz, era así como muy alegre y demás cosas y con el tiempo me fui apagando con todas estas experiencias, pues ya no era esa misma luz que traía, ¿no? Y me lo hicieron varias veces. Entonces fue como, hey, no, yo realmente no quiero que a pesar de las experiencias malas que pueda tener, ese brillo se apague, esa luz se apague, porque realmente todo lo externo no debería de tener poder, digamos, en eso. Entonces decidí hacerme este tatuaje como un recordatorio de todo lo que aprendí en Corea y me sirve mucho poder verlo todos los días y recordarme que tengo la capacidad de seguir brillando y de seguir cumpliendo todo lo que me propongo y que la única que decide cuándo dejo de brillar soy yo. Realmente no importa qué tan mala sea una experiencia, ese brillo siempre va a estar ahí. Fascinante, fascinante. ¿Y cuál es la intensidad del brillo que tenemos el día de hoy? Ahorita como está todo nublado, yo creo que depende, porque hay días, yo creo que a pesar de que ya estoy en una muy buena situación, en una mejor situación en la que estaba antes, siempre uno tiene días buenos y malos, ¿no? Siempre hay como semanas buenas y malas, semanas en donde uno ya siente que ya no. Y la verdad, siendo honesta, vengo de un par de semanas que han sido un poco apagadonas, entonces creo que mi brillo está ahorita como 7 de 10. No está ¿Qué te tan recarga? ¿Qué te recarga en tu día a día? Fíjate que yo honestamente creí que después de Corea nada me iba a detener. Yo dije, puedo con todo. Pero no sé, a veces como que entran algunas inseguridades en cuanto a cómo me desempeño profesionalmente o con este proyecto, por ejemplo, del podcast. Entonces, no sé, creo que hay que recordar que uno pues siempre es humano, uno va a tener buenos días, malos días, inseguridades y demás. Pero como lo dije en algún punto, no es para siempre, todo pasa, entonces ya se va a pasar. Y ya se Y, pasó, de hecho. y todo al final tiene un aprendizaje y un sentido, ¿no?